Y bueno, pues continuamos aquí en el De Eso Se Trata. Ya está conectada la doctora Indiana, Viernes de Indiana. ¿Cómo está, doctora? Ahora, ¿desde dónde? ¿Desde dónde anda usted? Estamos participando del 25º Simposio Internacional de la Asociación Médica Mexicana de VIH. De ahora se realizó en Querétaro, entonces por eso estoy virtual el día de hoy. Muy bien, doctora, y le agradecemos que nos dedique un poco de tiempo. Pues hoy trae usted a una invitada de lujo. A ver, Así cuéntenos, por favor. Así es, tuve el privilegio de ser tutora de la tesis de maestría de la doctora Ana Amalia González Martínez. La doctora Ana Amalia es la primera que sale de su generación de la maestría de investigación en ciencias médicas y trabajó de forma muy ardua en relación a calidad de vida y COVID persistente en los estudiantes de medicina. Esto es importante porque, bueno, los trabajos de maestría se demoran un rato y la doctora pues tuvo que hacer adaptaciones porque, como vamos a ver en su presentación, ni siquiera existe un acuerdo en qué es el COVID persistente. Se habla de COVID largo, se habla de un síndrome post-COVID y demás, pero es muy importante porque le hemos bajado la guardia a la COVID y la situación no solo sigue, sino que sigue con esta presentación persistente. Entonces, bueno, quisiera presentarles a la doctora para que nos presente los resultados de su tesis, que son realmente muy interesantes. Así es, gracias, doctora Indiana. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ana Amalia González Martínez. Gracias por estar acá esta mañana. Gracias. Y para Gracias. contarnos un poco, sí, cuando me dijiste COVID persistente, dije, ah, caray, eso no lo conozco. Pero ahorita ya nos hizo la aclaración la doctora Sí. Indiana. Y que bueno, pues este COVID, el post-COVID que se le llama. Y pues cuéntanos cómo, pues relativamente en poco tiempo has podido desarrollar esta investigación, ¿no? Pues hace unos años estábamos en plena pandemia, hoy ya comienzan a darse estos primeros estudios. Sí, bueno, más que nada, como dice la doctora Indiana, este término aún no se ha llegado como que a un consenso, como Claro. bien, cuál es el correcto. El término en inglés a nivel global es long Long COVID, COVID, exacto. y aquí vienen también las traducciones en español, cómo se podría traducir, y algunos como COVID persistente, síndrome post-COVID y así. Otra característica que tenía este problema es que muchos decían, no, pues es a las 4 semanas que persisten los síntomas, desde que inició la infección persisten, otros que 8, otros que 12. Pero sin embargo la OMS hizo un consenso, se llama un consenso de Delphi, donde se juntan expertos también con pacientes que tuvieron persistencia de síntomas. Claro. Y ellos llegaron a la conclusión que eran por lo menos 12 semanas y que no estuvieran relacionados con algún otro padecimiento. Ok. Aquí lo importante es que cuando un paciente dice, no, pues yo desde que empecé con la infección tuve tal síntoma, por ejemplo la tos, Exacto. y no se me ha quitado. Entonces ya lo podemos catalogar como COVID persistente, pero hay que ver que no tenga otras patologías de fondo, porque a lo mejor es la patología, alguna comorbilidad, lo que les puede estar provocando los síntomas. Entonces nosotros hicimos ese estudio en estudiantes de la licenciatura en medicina, que es un grupo de adulto joven, que es poco estudiado, Claro. porque creemos que este grupo de estudios No, pues, porque regularmente ellos no se estudian, ¿no? Exacto, no se como que mirar hacia adentro es extraordinario. Ajá, no se estudian y aparte se supone que es un grupo poco vulnerable. Sin embargo, en nuestro estudio vimos que sí tienen persistencia de síntomas. Ok, ¿qué descubriste? Bueno, a nivel general, el síntoma más persistente fue tos y sensación de falta de aire. Ok. Pero un dato muy importante es que tuvieron al rol emocional aquí impactado tanto los estudiantes que tuvieron COVID persistente como los que no tuvieron COVID persistente también. O sea, es decir, lo emocional Les pegó muy duro. les pegó. Bueno, finalmente sabemos que el trabajo en el área médica es muy, muy, muy complicada, ¿no? Y emocionalmente la estabilidad es complicada también. Sí. Pero en ese contexto sí significó una crisis muy fuerte, ¿no? Sí, sí es una crisis muy fuerte y desafortunadamente poco estudiada. Incluso nosotros nos dimos a la tarea cuando se empezó a hacer el estudio, que el estudio consiste en hacerlo en 2 años, pero ya presentar resultados y todo, ver si había estudios en México en este grupo de edad, y en México hasta el momento que se empezó a hacer el estudio no había. No, está muy
muy olvidado. Incluso, pues, desgraciadamente, hay médicos que tampoco incluso no conocen el término de COVID persistente. Sí, uy, bueno, eso sí está grave. Sí. Pero, digamos, en este estudio, ¿cuál fue tu, digamos, tu tope, tu techo, tu piso, hombres, mujeres? ¿Cómo dibujaste este cuerpo que tú estudiaste? Bueno, la invitación se hizo a estudiantes de la licenciatura de medicina a nivel general, o sea, los que quisieran participar. ¿A nivel nacional? No solamente de la UAP. De la UAP, Bueno, ok. entonces, de esos grupos, ellos ya los que quisieron participar, se les hacía una historia clínica, veíamos, a ver, ¿te dio COVID? No. Si te dio COVID, tenían que contar con una prueba positiva. Ok. O sea, no era nada más sospechoso, tenían que contar con una prueba positiva para meterlos en el grupo. De ahí seguía indagándose en la historia clínica y se veía si tenían la persistencia de síntomas y ya se crearon 3 grupos, los que no les dio COVID, los que tuvieron COVID solamente y los que tuvieron COVID persistente. Ok. Posteriormente ya se les hizo un cuestionario de calidad de vida a los 3 grupos de estudio, que se llama SF36, y valora varias dimensiones. Son 8 dimensiones y estas 8 dimensiones se engloban, 4 se engloban en componente de salud física y 4 en componente de salud mental. Y ya con los resultados que teníamos, ya los comparamos y sí vimos que los que tuvieron COVID persistente, su calidad se veía más reducida que los que no tuvieron COVID-19 o los que solamente tuvieron COVID-19. ¿Y en qué, cómo les impactaba? O sea, es decir, si tomamos en cuenta la calidad de vida, ¿cuáles son, digamos, esas muestras que te dejan ver que su calidad de vida se redujo? Es decir, a nivel respiratorio, no podían dormir, ¿qué se veía reflejado? Lo que valoraba a nivel general el estudio vienen por preguntas, el cuestionario. Entonces, por ejemplo, de la salud, a nivel físico te preguntaba si al caminar una calle y te venían varias opciones, te cansas y decía una totalmente, parcialmente, poco o para nada. Claro. Entonces tenía una puntuación y el cuestionario medía un puntaje de 0 a 100, más cercano a 0, peor calidad de vida, y más cercano a 100, mejor calidad de vida. Y entonces, de acuerdo al puntaje, y estadísticamente ahí lo viste. Haciendo ya un análisis estadístico, ya vimos si era significativo, que es lo que nosotros buscamos, y ya veíamos si se veía afectada la calidad de vida. Ay, qué complejo, porque bueno, lo que sabíamos un poco es que a lo mejor en un plazo de varios años iban a estar manifestando algunos síntomas, ¿no? Pero esto es en relativamente poco tiempo, ¿no? Donde se está manifestando en estos jóvenes. Sí, de hecho hay personas que desde que inició la pandemia y tuvieron la infección, tuvieron persistencia de síntomas. Y la característica aquí que tienen estos síntomas es que afectan a nivel global. Claro. O sea, afectan a todos los aparatos y sistemas, incluso a nivel de tanto aparato reproductivo femenino como masculino. Y otra característica importante que tienen estos síntomas es que estos se pueden exacerbar con el esfuerzo físico o mental. Entonces, desgraciadamente es algo muy poco ante estudiado. Puede ser incluso ante el estrés. Wow, qué interesante. Oye, pero finalmente después de esta investigación, pues hay que hacer algo, ¿no? Precisamente esta parte digamos, de los médicos, médicas, digamos, merece que pongamos más atención, ¿no? Porque finalmente es una población muy joven, que eso es lo que me llama mucho la atención. Sí, de hecho nuestro estudio, y al finalizar ver los puntajes, vimos los focos rojos de estudiantes, se les contactó a los estudiantes y se les dijo que el cuestionario daba solamente un puntaje, ¿no? No podíamos dar un diagnóstico de que estás deprimido o esto. Entonces ya se les dijo que tenían un puntaje bajo, que marcaba que tenían una calidad de vida reducida, por lo cual tenían que acudir con un especialista de la salud mental para que ya pudiera dar un diagnóstico certero y por ende dar un tratamiento adecuado. Qué maravilla. Oye, pues felicidades por esta investigación. Muchas gracias. ¿La vas a publicar o piensas hacer un paper a partir de esto? No, sí estamos en eso, para la publicación. Muy bien. Sí. Pues felicidades. Doctora Gracias. Indiana, pues excelente trabajo de investigación. Sí, creo que fue mucho el esfuerzo de la doctora y a mí me parece muy importante pues hacer un llamado a la audiencia, o sea, la razón de dar a conocer esto es que el COVID llegó para quedarse y aunque no tenga las características que presentamos devastadoras del año 2020, sigue dando y puede afectar a la vida de forma muy seria. Entonces, el llamado es para que pasen a vacunarse. En el hospital universitario se están aplicando las vacunas.
Es importante que se haga esto, sobre todo para la población que tiene factores de riesgo, que ya los conocemos, los hemos repetido mucho, y tenemos que hacer conciencia de que tenemos que seguir con esto presente, ¿verdad? Indiana, pues te agradezco en verdad que traigas estos temas aquí al De Eso Se Trata. Y bueno, pues cuando ya esté el paper, pues aquí lo comentamos. Así es que te mando un gran abrazo, que te vaya muy bien en el Congreso y nos vamos. Gracias. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.